El embajador mexicano Juan Almonte le escribió al secretario de Estado de los Estados Unidos refiriéndose a la anexión de Texas como un acto de agresión. Es un acto de agresión de lo más injusto que se puede encontrar en la historia moderna. O sea, se trata de despojar una cantidad cuantiosa del territorio de una nación amistosa como es México. Juan Almonte, carta a Calhoun, 6 de marzo de 1845. A Almonte se le exigió la devolución de su pasaporte, rompiendo de ese modo las relaciones diplomáticas. Los Estados Unidos y México estaban ya un paso más cerca de la guerra. En julio de 1845, el presidente Polk ordenó enviar tropas estadounidenses a la costa de Texas. Su misión era defender la frontera con México. Texas aceptó la oferta de anexión de Estados Unidos y las tropas mexicanas se dirigieron al norte con órdenes de asegurar la frontera con los Estados Unidos. En la Ciudad de México, personalidades poderosas convocaban a la guerra. De todos modos, el gobierno del general José Joaquín de Herrera aún tenía la esperanza de una solución pacífica. El presidente Herrera había heredado un país destrozado por Santa Anna y estaba convencido de que México no podría ganar una guerra contra los Estados Unidos. Pero con la nación acogida por una fiebre de guerra, Herrera sabía que sus deseos de paz podrían precipitarlo al infortunio. Un académico y político, José Fernando Ramírez, veía claramente este dilema. Aquel que hable primero de paz será el que pierda la lucha. Y por esa razón, nadie quiere expresar la terrible palabra. José Fernando Ramírez. Silenciosamente, Herrera buscó una forma de conservar el honor nacional sin lanzarse a la guerra. Hizo que se supiera que aceptaría un enviado de los Estados Unidos para discutir la cuestión tejana. Polk no tardó en responder. Su elección para la misión fue John Slidell, un congresista del estado de Luisiana que hablaba español correctamente. Pero las aspiraciones de Polk se extendían más allá de Texas a los territorios mexicanos de Nuevo México y California. Había rumores de que Gran Bretaña también tenía sus ojos puestos en California. Polk mandó a Slidell para intentar comprarla antes que ellos. Slidell debía además recordarle a México que debían más de $2 millones a los Estados Unidos. Esa deuda sería condonada si México le vendía sus territorios norteños a los Estados Unidos. Mientras el gobierno mexicano piensa que el enviado especial norteamericano va a venir a reanudar las relaciones y seguramente a pagar o arreglar una indemnización por la pérdida de Texas, para los norteamericanos, Texas ya es cosa del pasado y lo único que les interesa es comprar territorio. La mejor forma de provocar a los mexicanos a que se resistieran fue la que Polk escogió: presentar un frente fuerte y hacer creer a los mexicanos que no les quedaba otra salida que resistirse o someterse. En otras palabras, quería negociar con ellos a punta de cañón. Las instrucciones de Polk se filtraron a la prensa y Slidell llegó a Veracruz junto con informes de que Herrera estaba a punto de vender el territorio norte del país. Esto tomó desprevenido al presidente mexicano. Herrera trató de cancelar el encuentro con Slidell, pero ya era demasiado tarde. Él y su gabinete fueron acusados de traición. Herrera intentó desesperadamente salvar su gobierno y convencer al país de que no había honor alguno en pelear una guerra que la nación no podía sostener. La guerra con los Estados Unidos por Texas es un abismo sin fondo en el que la República se hundirá, junto con todas sus esperanzas para el futuro. En esos momentos muy pocos lo escucharon. En San Luis Potosí, al norte de la Ciudad de México, un ambicioso general llamado Mariano Paredes contemplaba la ruina del gobierno de Herrera. Paredes tenía órdenes de marchar hacia el norte para defender la frontera con Texas. En lugar de eso, regresó con su ejército hacia la Ciudad de México y obligó a Herrera a renunciar.
Como nuevo presidente de México, Mariano Paredes prometió conducir al país a lo que él llamaba una guerra necesaria y gloriosa. Corpus Christi, 4 de septiembre de 1845. Querida Sue, creo que este es el lugar más sucio en el que he estado. Es casi imposible mantenerse limpios. Llevo una camisa púrpura oscuro de lana. Quizá huela un poco mal después de la segunda semana, pero la fuerte brisa se lleva el olor. Hace apenas un momento que le rogaba a Crittenden que se bañara, pero parece que, como los demás, no tiene ni la mínima compasión por los órganos nasales u ópticos de sus compañeros. Napoleón Dana. Él recibió su nombre por el héroe de su padre, pero el teniente Napoleón Jackson Tecumseh Dana llegó a Texas decidido a encontrar la gloria para sí mismo. Dana era uno de los 4,000 soldados estadounidenses que acamparon en la playa de Corpus Christi y a lo largo de la ribera del río Nueces. La pequeña guarnición era casi la mitad del ejército de los Estados Unidos. Los soldados recibían sueldos magros. Casi 50% de los hombres enlistados en el ejército eran inmigrantes recientes. Ese ejército no era muy poderoso. Las palabras gran ejército no describían a las huestes de ese tiempo. Pero tenían buenos oficiales. West Point ya estaba empezando a rendir frutos. West Point había sido fundada 43 años antes, pero no se le apreciaba. Siempre estuvo a punto de ser clausurada. En nuestra tradición, siempre encontramos ese temor al militarismo. Y por lo tanto, siempre se tomó toda medida necesaria para evitar que los militares se sintieran demasiado importantes. Las tropas iban bajo el mando de un general originario de Kentucky de 61 años de edad llamado Zachary Taylor. Criado en los extremos de la civilización, Taylor era franco y hablaba directo. El general desdeñaba la pompa y el protocolo militar e ignoraba las reglas concernientes al uniforme militar. Prefería los sombreros de paja, vestía pantalones harapientos y casacas empolvadas. Un hombre dijo que parecía más un viejo granjero en camino al mercado con una canasta de huevos. Pero Taylor se había ganado el respeto por la audacia con la que luchó con sus hombres 5 años antes durante la guerra contra los indios Seminola en la Florida. Sus soldados, que admiraban tanto su bravura como sus maneras caseras, lo conocían como el viejo rudo y alerta. A lo largo del otoño y el invierno de 1845, Taylor organizó a su ejército. Los oficiales jóvenes como Napoleón Dana y Ulysses S. Grant, de 23 años, graduado de West Point hacía 2 años, tuvieron mucho tiempo para entrenar a las tropas que tenían bajo su mando. Cualquiera creería que en un país en el que tantos ciudadanos eran hombres de las fronteras, uno podría reunirlos a todos y con ello ya se tendría un ejército. Pero sucede que las técnicas de supervivencia usadas en las fronteras incluyen huir cuando la situación así lo pide. Incluyen independencia y confianza en sí mismos. Claro que esas son grandes virtudes, pero cuando se trata de un ejército, lo que uno quiere es que la gente haga lo que se le ordena. Y si se les ordena mantener una posición a cualquier costo, incluso con sus vidas, deben hacer precisamente eso y no moverse. Por supuesto que exige disciplina y mucho trabajo. Un graduado de West Point, llamado Samuel Ringgold, aprovechó ese tiempo para adiestrar implacablemente a sus unidades de artillería ligera, un cuerpo marcial sorprendentemente ágil que los soldados llamaban la artillería voladora. En batalla todos sabían que Taylor prefería la infantería, confiando en la eficiencia brutal de la bayoneta. El mayor Ringgold esperaba ansioso una oportunidad para probar lo que valían sus hombres, y el teniente Dana estaba harto de aguardar. Querida Sue,
Si México nos declara la guerra, creo que el general Taylor quiere marchar contra Matamoros. Si hace eso, habrá que esperar que no nos den una paliza. Tenemos un gran desfile militar aquí, pero vemos mucho más de la pompa de la guerra que de su gloria. Desearía ya haber cosechado mi gloria y estar en camino a casa, pero no queda más que esperar y ver lo que el señor Polk va a hacer. Napoleón Dana. Querida Julia, todos están felices de abandonar Corpus Christi. Esperamos que nuestras tropas, tan cerca ya de la frontera con México, puedan decidir rápidamente esta cuestión fronteriza. Creo que las probabilidades de lucha son más o menos las mismas que las de paz. Ulises Grant. El 8 de marzo de 1846, con los dragones y con la artillería voladora del mayor Ringgold a la cabeza, el ejército de Estados Unidos cruzó el río Nueces dirigiéndose hacia el sur. Con el fracaso de la misión de Slidell, Polk había ordenado a Taylor que tomara una posición en el río Bravo, que los estadounidenses llamaban Río Grande, en la orilla opuesta a la ciudad de Matamoros. Evidentemente, esta decisión enfurecería a los mexicanos. México reconocía el Nueces como su frontera con Texas. Pero Polk había adoptado la reivindicación tejana de que la frontera estaba en el río.